último café de la mañana tiene que ver, evidentemente no lo podemos sortear, a lo que es el coronavirus y las distintas claves, desde lo económico, desde lo político, que va a tener nuestro país que afrontar. Y la región, ¿por qué no? Por eso los hemos invitado nuevamente, nos vienen acompañando siempre algunos lunes también para charlar sobre estos temas. Está con nosotros el licenciado Pablo Alanís, que es politólogo y miembro del Ateneo de Estudios Internacionales de la Universidad, y Jeremías Biglia, también comunicador social y analista político. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por la invitación. Hola Pablo, hola Jere, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, nos alegramos, muchas gracias por venir. ¿Cómo están atravesando esto del coronavirus con la información que tiene que ver, bueno, específicamente, minuto a minuto? Claro, con la política y con lo que puede llegar a pasar. Sí, a ver, en general tenemos que traer calma, creo que sí, como eso es lo primero. El rol que tienen los comunicadores, los medios de comunicación. Creo que no se ha visto esto estos últimos fines de semana, desde las redes sociales, de los hechos que bien manifestaron hace minutos nada más. O sea, lo importante acá es traer calma, porque esto es una pandemia, pero una pandemia solamente por el hecho de la distribución geográfica que está en todo el mundo y por la cantidad de casos. Acá en nuestro país la situación hasta el momento resulta controlada y el paquete de medidas está orientado a mitigar o contener la situación. Creo que en ese sentido encontraron un timing porque la situación cambia minuto a minuto, como bien marcaste. Sí. En ese sentido, la situación del miércoles es distinta a la de hoy. La situación de la semana, del lunes pasado, de hace 10 días, es distinta a la de hoy. Por eso, las medidas que se toman para este tipo de crisis son segmentadas, no son todas simultáneas. No servía tomar estas medidas una semana atrás, 10 días atrás, por las implicancias que tenían en la economía, en la sociedad y en la psicología colectiva. En ese sentido, creo que el gobierno, en la mesa de ayer, en donde estaban Larreta, Kicillof, el presidente Alberto Fernández, con justeza, con seriedad, accionaron mecanismos institucionales, comunicaron a la ciudadanía de forma tajante las medidas a implementar, que bueno, el día de hoy veremos que se llevará a cabo en términos económicos. Acá lo que me deja, y con esto te dejo paso, Jere, discúlpame, son un par de reflexiones en torno a esto que dejan la crisis a escala global que se está viendo. Que en momentos en los cuales hemos visto una discusión sobre proyectos políticos que daban primacía al mercado por sobre el Estado, sobre el rol del Estado discutiendo el mismo, vemos que en estos momentos los únicos que tienen capacidad operatoria para prevenir, para comunicar y para contener una crisis de esta escala es el Estado. En ese sentido, tenemos que agradecer que nos agarra con un Ministerio de Salud, que nos agarra con una capacidad operativa donde se ponen las herramientas del Estado al servicio de la sociedad y bueno, y creo que en ese sentido veremos que tomen medidas proactivas para que el consumo no se ralentice, que es algo que tomó el presidente Trump. Estamos hablando que acá se acaba un poquito bueno, estamos la farsa esperando liberal. La finalización de la reunión para ver cuáles son las medidas económicas en lo social, ¿no? Exactamente. Donde va a tener que ahora explicar seguramente Alberto Fernández cómo continuar. Sí. Y el tema de las medidas, yo lo escuchaba recién y te pregunto, Jeremías, el hecho de, ¿son a tiempo? ¿Son apresuradas? ¿Llegaron tardes? Porque de un día para el otro esto cambia mucho. Sí, yo creo que tenemos entre comillas, la suerte de poder analizar las experiencias de otros países que han utilizado distintas metodologías y distintos procedimientos que han tenido resultados diferentes en cada caso. Creo que Argentina ha tomado las precauciones necesarias, veremos si son las suficientes, pero sobre todo, como decía recién Pablo, teniendo en cuenta todos los elementos. Gran parte del problema está en la poca capacidad que tienen algunos estados a partir del problema del déficit fiscal que sufren y creo que los efectos que puede tener sobre la economía un cerramiento total de la actividad puede ser mucho más grave que mientras se mantenga la actividad. Creo que ante la situación recesiva del país sería mucho más profundo la situación de crisis si se toma una medida de ese tipo. Aún así, creo que la foto de ayer fue muy positiva por los dirigentes que estaban sentados en esa mesa y siempre la comunicación en crisis tiene que tratar de
traducir o transmitir un poco de certidumbre a una situación de casi caos social por el que estamos transitando. No y creo que fue un mensaje mañana, tranquilizador. No lo hizo en la mañana. No lo había hecho en la mañana, no había sido correcto, me parece, la decisión de decir que se iban a hacer anuncios. Lo importante es hacerlos a los anuncios, pero aún así creo que se logró una buena foto con los referentes quizás de los dos distritos más importantes del país, y a su vez también en un mensaje de unidad, dando un mensaje de claridad en esto, en que somos los sujetos o somos los ciudadanos que tenemos la responsabilidad también en el control de esta pandemia. Sí, y creo que todos coincidimos en que dio mucha tranquilidad. Exactamente. Estábamos todos muy atentos escuchando a ver qué medidas tomaban, necesitábamos certidumbre, necesitábamos certidumbre, y creo que eso se logró. Después, por supuesto, las especificaciones técnicas vendrán. Sabemos que los daños colaterales o los daños no tan colaterales van a existir. Las bolsas internacionalmente están cayendo. Como decía también Pablo recién, la medida que está tomando Estados Unidos tiene que ver también con intentar poner una inyección de dinero para reactivar la economía. Vamos a ver qué va a hacer Europa. También están, por supuesto, ellos en tasas negativas, pero... Gran Bretaña separado de todo, ¿no? Digo, las medidas que han tomado absolutamente van como en contrasentido a lo que ha hecho el resto de los países. Ellos apuestan a la movilidad y no a la inmovilidad. Que bueno, la verdad vamos a ver qué sale. Sí, la verdad que yo tengo mis dudas al respecto, pero bueno. Y por supuesto también esto evidencia, como vos estás diciendo, lo de Gran Bretaña, evidencia la falta de consenso también que existe hoy en la eurozona también. Y también tenemos un mundo donde los liderazgos también imposibilitan el establecimiento de consenso, y eso es muy distinto a lo que pasó en Argentina, por suerte. Donald Trump creo que unilateralmente ni notificó a ningún Estado europeo que cortaba los vuelos, generó mucho enojo en Angela Merkel. La verdad que no es el mundo la misma situación que la que pasó ayer en el país. Y creo que nosotros tenemos que, como sociedad, entender ese mensaje y también pensar en el otro, a partir de lo que vimos en esa imagen. Eso, vos lo dijiste bien, pensar en el otro. Eso creo que es una de las claves para poder pasar toda esta etapa, que todavía falta, va a ser larga, va a tener un montón de consecuencias, pero bueno, con la tranquilidad y cuidándonos entre todos. ¿Y la oposición cómo está, Pablo? Yo creo que los mensajes que se dieron de apoyo en torno a las medidas que se están llevando a cabo son un tono bastante positivo. Creo que más allá de la foto, que uno de los principales en la oposición es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, es el líder que tiene el mayor mayor caudal de voto quizás hoy en la actualidad, y que también tiene su distrito está en la mayor cantidad de casos. Obviamente está el aeropuerto de Ezeiza. En ese sentido, creo que es positivo dejar de lado las disputas políticas e ideológicas de lado en este sentido, comprender la centralidad y la fortaleza que tienen las decisiones que se toman desde los tres niveles del Estado. En ese sentido, hay una necesidad imperiosa de que la clase política deje de lado las problemáticas faccionarias, políticas que pueden llegar a surgir en sentido... ¿Y es posible en la clase política argentina? Yo creo que no. Bueno, lo estamos viendo. No, yo creo que cada uno va a buscar, lamentablemente, sacar tajada. Pero ni siquiera en esto decís que podemos yo no le creo. unidos en esto, por lo menos. Esperemos que no se polemice, que sean casos puntuales y aislados, que sean dirigentes que queden solos. Yo creo que la clase política tiene que estar a la altura de las circunstancias. Claro, Sí, además buscar... yo también creo en eso. Intentar no creo que lo hagan. Sí, igual intentar una especulación política con este tipo de fenómenos puede tener resultados muy negativos hacia el propio capital político de ese dirigente. Así que la verdad que en todo caso tendrá que pensarlo bien quien tenga esta aventura. Con respecto a la medida de las clases, ¿no? Porque ahí hubo un ida y vuelta. La suspensión de clases. En algún momento no era un grupo de riesgo, el de los chicos, no hacía falta, dónde iban a quedar los chicos, después con los padres trabajando y demás, y de un día para el otro se suspenden las clases. ¿Cómo ven esta medida? Yo creo que era necesario. Además, no se toma desde el vacío, sino que un conjunto de especialistas advirtieron que era una medida necesaria. Yo, que estoy más vinculada a la universidad, por supuesto, ahí la población es mucho más diversa, incluso hasta hay grupos de riesgo, etcétera, etcétera. Sí, grupos de riesgo y mucho intercambio internacional, ¿no? Sí, además de eso. Y por supuesto que también el ir a la escuela implica un movimiento de padres, implica un movimiento también de mayores entre medio en ese desplazamiento.
pero también lo importante a todo esto es entender que no se trata de unas vacaciones y se trata también del desafío de buscar nuevas formas. Que todos los especialistas, psicopedagogos trabajarán para lograr que el conocimiento y el desarrollo siga avanzando en este momento, pero es una medida extrema en una situación extrema. Sí, ya ayer en los directivos de los colegios ya nos empezaron, bueno, yo doy clases y nos empezaron a explicar que, como vos decías, Claro. vamos a tener formas de darle clases a los alumnos no presencial, pero sí va a haber movimiento, va a haber trabajos prácticos que se les va a dar a los chicos, no va a ser unas vacaciones, que eso se aclara siempre, pero era necesario. Yo creo que también todos estaban esperando también ese anuncio. Sí, además con todos los miedos que eso hace. Bueno, y una mirada social, Pablo, muy importante, ¿no? Porque hay que mantener los merenderos, hay que mantener... Bueno, por eso siguen abiertas las lo que escuelas, son los PAICOR, claro. por ejemplo, en algunas provincias, que es el servicio de desayuno, de almuerzo y de merienda para los chicos. Sí, es elemental, digo, las instituciones educativas tienen que contener no solamente, a ver, previo a esta crisis, previo a esta problemática, es el primer grado de contención que tienen las escuelas, no solamente son escuelas, No. son lamentablemente, digo, por debido a la situación social que estamos atravesando, contienen problemáticas de multinivel, es decir, la pobreza estructural en nuestro país. En ese sentido, yo creo que la medida esa en torno a parar las clases, no cerrar los colegios, es positiva en torno a contener la situación, a mitigar los daños potenciales, el esparcimiento de virus, es lo que están recomendando todos los infectólogos, y calculo que habrá sido el Consejo de Profesionales de Alberto también le habrán dicho que vayan por ese camino, y para evitar cualquier, o sea, porque obviamente la gente no va a morir de coronavirus, va a morir de hambre, o va a morir, o se van a ver afectados otras cosas que son tan o más importantes que esta problemática puntual, en abrir los colegios, en abrir los merenderos. Calculo que se tomarán medidas para evitar las grandes conglomerados de gente, y se tomarán medidas de higiene más puntuales y específicas. ¿Sirve el respaldo fuerte, por cierto, que ha dado Alberto Fernández al ministro de Salud? Digo, ¿era necesario? ¿Sirve? Había algunas voces que lo estaban apuntando a Ginés Yo creo que González García en el medio. Sí, yo creo que sí. En este momento de crisis, lo que menos necesita un ministro un presidente que le renuncie ministro, me parece a mi interpretación. Generaría mucha más incertidumbre y mucha más inestabilidad política hacia adentro. Yo creo que ese respaldo fue más por las críticas que por lo que puede pasar por Ginés en estos momentos. Sí, ¿no? exactamente. Yo creo que pecó de honestidad, como decía el presidente. La situación de ayer, de la situación de hace 10 días, el tema del esparcimiento del virus, es un esparcimiento exponencial que se vio sobre todo a fines de febrero en Europa, y en nuestro continente empezaron a haber atisbos parecidos de lo que fueron las primeras horas, los primeros días, obviamente salvando las distancias en términos de intensidad poblacional, etcétera, etcétera. De lo que fue la situación de Italia y de España. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que pecó de honestidad al decir, bueno, tenemos otros problemas, tenemos 2.000 casos de dengue, tenemos un brote de sarampión. Es que era cierto eso, y además creo que nadie se esperaba que iba a llegar tan temprano el coronavirus acá con el calor. Sí, exacto, a 24 grados muere el virus. Sí, 26. Sí. 26. Pararon la pelota de decir, bueno, la situación cambió. Donald Trump tomó otras medidas, que era un presidente que hasta el 28 de febrero se estaba burlando de la situación del coronavirus, y tomaron medidas porque tienen 2.000 casos. Entonces, como que bueno, al cambiar la situación, se activaron otros protocolos en ese sentido. Además, creo que nadie duda de la capacidad técnica, intelectual del ministro. Creo que en todo caso hubo una pequeña especulación desde lo político, pero me parece que a lo que hace la estabilidad política del presidente era necesario el sostenimiento, sin dudas. Sí, porque salió muy fuerte a respaldar justamente con dichos, diciendo que es el más capacitado que tiene el país, como para afrontar esta circunstancia. Es uno de los grandes sanitaristas que tiene y uno de los mejores ministros de salud que ha tenido la democracia, a mi criterio, no sé. Bueno. Sí, sí.
Te digo con algunas Es dudas. para otro café. Te digo con algunas dudas. Es para otro café. Porque a ver, y en este sentido cuando vos decís algún pequeño observación política, es decir, yo no peco de ingenuo y la posición, por ejemplo, sobre un tema que divide como es la del aborto, que tiene tan fuerte Ginés González García, en este tema también se mete cada una de las opiniones y yo no las creo puras, digamos. Digo, algunas versiones que lo quieren hacer tambalear también vienen por todo ese lado. Por ese lado. Sí, mucha especulación política, lamentablemente, a eso me refiero. en torno a querer poner en duda la figura del ministro de Salud. Sí, y empezar a generar determinados sentidos o atributos en torno a su imagen también, en cierta forma. Adoptar determinada carga negativa Exacto. o no, pero bueno, la verdad que en relación a lo que vos estás diciendo, la agenda se va a postergar. En todas estas discusiones que se vienen se va a postergar, porque la Todo, centralidad... no se va a discutir ningún otro tema más que esto. Así que veremos qué pasa. Lo que sí, para agregar, recién cuando estaban hablando de la ayuda a los sectores más vulnerables, creo que también el gran desafío va a estar en lo que termina siendo la Secretaría de Culfas, en cuanto también a cómo hacemos que el impacto en lo económico sea menor y a los que mayores complicaciones tienen. Hasta incluso en lo formal, compañías de turismo, de transporte, etcétera, se van a ver afectadas por este tipo de problemática. Bueno, incluso los excluidos, los que están en el trabajo no formal. ¿Cómo hacemos para llegar? ¿Cómo hacemos para ayudarlos? Hoy hablábamos de eso y hay que prestar mucha atención, porque hoy por hoy tenemos trabajadores fuera de lo formal realmente con un gran número, ¿no? Sí. Y hay que prestar atención para que el virus no te explote por otro lado, digamos, por otra situación. Exacto, yo creo que a nivel estructural ya va a atinar fuerte, o sea, dando un paso atrás a la situación. Esto es una crisis a escala global. Las bolsas cayeron más que Lehman Brothers en 2008. Estamos ante una crisis de petróleo donde los precios a nivel internacional han bajado. En ese sentido, nosotros, como país, tenemos la problemática de que vamos a ver una recesión más grande de la esperada de este año. Las medidas tienen que ir orientadas a evitar que esta recesión sea mayor, debido a que también, no solamente va a estar afectado el comercio, la producción, sino también, lo que nosotros veíamos acá como una punta de lanza, a la reestructuración de la deuda y la vaca muerta. Sí, que son los dos grandes... Pero eso es para otro café, quizás. Tocaste un punto neurálgico, ¿no? Lo que es deuda y vaca muerta, que realmente son los puntos que más están prestando atención ahora. Hola chicos, buen día. Consulta para informar a la ciudad que estamos muy preocupados. Nos dice, me parece que están correctas las medidas del gobierno, pero ayer fue una paranoia, no se podía creer, dice Marina. Sí, hay que estar, lo hablábamos también más temprano, en las ediciones anteriores, la OMS ya empieza a hablar de infodemia, ¿no? Esto de lo que es la información falsa que anda dando vuelta y que genera una preocupación y unas sobreactuaciones de nosotros, los ciudadanos, con respecto a algunos temas. Pero ayer hasta circulaban comunicados de otros países y la gente los circulaba, los enviaba por WhatsApp acá, ¿viste? Y eran de otros países, con otras realidades, con otros números. Bueno, y después el tema de los precios, ¿no? De los vivos, como dijo el presidente. En otro momento tenemos otro mensaje. Roxana dice, fui al supermercado de Huinca Renancó, aquí en la provincia de Córdoba, no había lavandina de 2 litros, la estantería estaban vacías, pero vacías, ¿eh? Te das cuenta que esto es también una avivada de los empresarios. Bueno, y eso hay que controlar, ¿no? Dentro de lo posible. Sí, no solamente controlar, creo que en estas situaciones se evidencian también quiénes son los que son beneficiados de las crisis, muchas veces. Ahí vemos que siempre hay dominantes y dominados, pero bueno, en este caso también puede ser una discusión para analizar cómo son o cómo actúan los formadores de precios en el país. Capaz que sea una posibilidad o una oportunidad para discutir esto también. Bien. Así es. Bueno. Tenemos que despedir. Bueno, muchas gracias, Jeremías, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias por ayudarnos a entender un poco lo que estamos viviendo.